Ministro, usted decía que había sectores que se beneficiaban de la situación que había en el país. ¿A qué se refiere? Bueno, porque hemos visto cómo hay políticos que están siendo procesados por negociaciones con pandillas, organizaciones no gubernamentales que mantenían a muchas personas acá para que ellos defendieran todas las maldades que hacían los pandilleros. Y obviamente cuando estas organizaciones y todos estos políticos, que ya ellos estaban viviendo bien porque estaban acomodados ya a lo que venían manteniendo con las pandillas. Entonces cuando de repente hay un cambio, surge este cambio, comienzan ellos ya a no continuar con esos beneficios. Y obviamente tenían que pelear a toda costa, ver cómo lograban mantener esos beneficios y buscaron diferentes maneras, ¿no? Como primero actuar contra el señor presidente de la República. Recordémonos cómo los diputados de la Asamblea que estaba cuando él llegó pedían la destitución del señor presidente por incapacidad, decían. Todos los obstáculos que pusieron a los miembros del Gabinete de Seguridad, también todo lo que tuvimos que pasar, porque para ellos esto era algo nefasto que se estaba haciendo. Entonces eso nos dice a nosotros que no había otra razón por la cual ellos estuvieran defendiendo el sistema antiguo que no fuera por los beneficios que obtenían. Cuando nosotros hicimos una solicitud para helicópteros, para unos buques, para la lucha contra el narcotráfico, garantizar la seguridad también en el mar, los diputados de esa época decían que para qué, si eran juguetes para el ministro, cuando todos sabemos que todo eso es parte del equipamiento que necesita la institución para poder realizar su trabajo de acuerdo a lo que la Constitución nos manda. Por lo tanto, tener una institución como estaba anteriormente, a la cual se le daba una parte de recursos, pero que no rendía lo que debería de rendir porque le hacía falta ese apoyo, obviamente entonces cualquiera lo podría ver como un gasto innecesario. Pero ahora vemos cómo esa inversión que se ha hecho ha dado los resultados que se requieren, y por eso es que la población salvadoreña está muy contenta con la institución, con lo que se ha hecho, y nos da el apoyo que se ve reflejado en las diferentes encuestas de opinión. ¿Cómo se encuentra, cómo podría hacer un análisis, un balance, ministro, de la situación actual de país en materia de seguridad, de cómo encontraron a cómo actualmente está? Bueno, es abismal la diferencia que tenemos a este momento. En el año 2018 la tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes era de 50.3, 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Luego se fueron bajando esas tasas en la medida que fuimos implementando el Plan Control Territorial en sus diferentes fases, con sus diferentes acciones, y tenemos que ya el año pasado finalizamos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes con 2.4, lo cual nos ubicaba como el país más seguro de América Latina. Entonces veníamos de un país que era el más violento del mundo a estar ya ubicado como el más seguro de América Latina. Y lo que se está realizando ya en este año, la proyección que se tiene para este año es todavía reducirla más, y podría andar entre el 1.5 o 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual ya nos ubica como el país más seguro del hemisferio occidental, de todo el continente. Ahora, en el contexto general, había partes del territorio en los que no teníamos la capacidad de ser de esa manera. En esos lugares lo hacíamos junto con la policía de otra manera, o sea, patrullajes y todo de tal manera de contener por un lado y estar haciendo presencia permanente en otros sectores. Luego llegamos ya al año 2022, cuando vinieron ellos y dijeron, bueno, entonces ahora les vamos a ganar, y lanzaron una ofensiva al estilo FMLN de la época de la guerra.
Y ustedes se recordarán lo que pasó el 25, 26 y 27 de marzo del 2022. Entonces lanzaron esa ofensiva donde asesinaron a 87 salvadoreños. Y la fuerza que nosotros veníamos aplicando... Muchos de ellos, ministros, solo por estar en el lugar equivocado. Sí, o sea, por demostrar, salieron a matar. Para generar terror. O sea, generar terror, la población con temor, todo el país hincado, iban a tener que ceder, ¿no? Iban a decir, no, miren, por favor, y a lo mismo, según ellos. Pero nuestra estrategia no era esa. Entonces, tomó las decisiones muy valientes el señor presidente y dijo, régimen de excepción, y para no violar la ley, para que no sucedieran los errores que se dieron en la guerra, en el pasado, entonces dijimos, vamos a ver qué herramientas legales tiene el país para utilizarlas. Si están escritas en la Constitución y en las leyes, están hechas porque alguien pensó que algún día se tenían que utilizar, o las pusieron solo por adorno. No, pues si lo que se ha hecho es bien lógico, nada de lo que se ha hecho es ilegal e ilógico, es nada más estar bien concentrado, estar haciendo de corazón las cosas y te van a salir. Nosotros no, la Fuerza Armada, por eso usted observe que nosotros no capturamos gente. O sea, en nuestro trabajo rutinario nosotros no capturamos gente, nosotros ubicamos personas, se las entregamos a la policía en su momento y la policía hace el procedimiento. Si la policía ve que una persona que le hemos registrado y la estamos haciéndole registro no tiene mérito para nada, dice, no, mire, esta persona que siga su camino, no hay ningún problema. Entonces eso, estoy resumiendo, dijéramos, lo que va del Plan Control Territorial a este momento. Bueno, esa es una parte, pero cuando ya estábamos en el régimen de excepción, que habíamos pasado cierto tiempo, los pandilleros todavía como otra ofensiva más, dijeron, bueno, le vamos a demostrar al Estado que nosotros todavía las podemos y los vamos a desafiar. Y ustedes se recordarán cuando asesinaron a un mandador en Comasagua, algo que ya no debería haber pasado. Y teníamos conocimiento con la policía que en ese sector a irse a las zonas rurales. Exactamente. Entonces, otra de las acciones de las diferentes fases del Plan Control Territorial fue crear los cercos militares. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos ahí es un método distinto por el comportamiento que han venido teniendo y montamos esos cercos. Ministro, ¿han existido algunos casos aislados que de eso se han agarrado también para acusar a la institución? Pero eso es algo distinto porque cuando algún miembro de la institución comete un delito, ese es un delincuente y ese delincuente se le aplica lo mismo que le aplica a cualquier otro delincuente. Y nosotros como institución no vamos a defender ni vamos a ocultar ningún caso. Actuamos de inmediato, se colocan o se ponen a disposición de autoridad competente y de allí siguen su tratamiento como cualquier delincuente. No les enseñamos eso. Nosotros a todos, y le puedo decir con una gran satisfacción que nosotros nos hemos abierto a Cruz Roja Internacional, incluso con ellos elaboramos la cartilla de actuación. Ellos nos dijeron, nos hicieron algunas observaciones para mejorar la cartilla que nosotros le damos al soldado. Nosotros le damos esa cartilla, le decimos, vaya, en cuestiones militares se llaman las Rule of the Engagement, las reglas de comportamiento. Se las damos. Esto es lo que tiene que hacer usted ante estas situaciones. Entonces nos ayudaron los de la Cruz Roja a hacerla, con derechos humanos también somos abiertos a capacitaciones. Es decir, a ellos les consta que nosotros a nuestra gente le enseñamos las cosas como deben de ser. Si alguien actúa fuera de eso, se le aplica inmediatamente. Y eso nos ha servido para lograr mantener a este momento, con este trabajo arduo, una institución que la gente, la verdadera gente que sufría y con la gente que tiene contacto a diario en nuestra institución, digan, los soldados se comportan profesionales, se comportan como debe ser, porque ellos son a los que encuestan. Y ninguna encuesta la mandó a hacer la Fuerza Armada o el señor presidente de la República. Hay una encuesta para
y váyanse allá al sector donde viven todos los soldados para que sus familias allí digan que ellos son buena gente. Las hacen donde ellos quieren y me imagino yo que han de buscar sectores donde creen ellos que la opinión puede ser negativa. Presidente Bukele estaba ahí en la mesa analizando de frente junto a todos los operativos como usted, ministro, viendo los planes. Es que esa ha sido la clave del éxito, porque cuando estábamos nosotros viendo el comportamiento de las pandillas y decíamos, bueno, esto es lo que hay que hacer para las pandillas. Entonces estábamos con él allí y allí se necesitaba que la máxima autoridad tomara decisiones que había que tomar. Entonces por eso él estaba ahí con nosotros y decíamos, bueno, hagamos esto. Todo lo que se ha venido realizando ha sido como gabinete de seguridad encabezado por el señor presidente de la República. De lo contrario, mire, la policía estaba, ahí estaba la policía cuando nosotros llegamos, la Fuerza Armada ahí estaba. Lo que no estaba era un líder, un estadista que tomara las decisiones que él tomó, y eso es lo que hizo la diferencia. Y por eso es que ahora estas dos instituciones que allí han estado, bueno, ya cumplió 200 años, no daban los resultados que debieron haber dado, pero no es por culpa tampoco de las instituciones como tal, era culpa de los que la dirigen, que no hicieron lo que debieron haber hecho en su momento. Para el salvadoreño, ¿qué tan amplia es la gama para poder incursionar, para poder ingresar al sistema financiero como tal? No estamos diciendo que sea malo, es simplemente que a veces lo utilizamos mal. Es que esto depende también de la capacidad de la persona. ¿Sí? Mientras mayor capacidad tenga, mientras mayor capacidad de endeudamiento tenga la persona, va a tener a su vez una mayor oferta de productos. Y eso va a permitir que la persona pueda en todo caso escoger, ¿sí? Si este banco me ofrece este producto, puedo irme donde otro banco, donde un banco cooperativo, a efecto de poder, digamos, ver cuál es la oferta que más me conviene, en temas de préstamos o en temas también de tarjetas o lo que fuera. O sea, ahora, si mi capacidad económica no es alta, entonces esas oportunidades se van reduciendo, que es lo que pasa con la mayoría de salvadoreños. No hay muchas opciones para, digamos, la mayoría de salvadoreños, precisamente si no estamos en un sector, en primer lugar, formal. Eso quiere decir de que no tengo un salario fijo, y en otras, aunque lo tenga, si el monto no es suficiente. Hay personas, lo mencionaba, licenciado, recurren también al tema del cooperativismo. Y hoy, bajo el contexto que estamos viendo, una empresa envuelta en un tema de un desfalco millonario, sin duda preocupación en la gente que tiene ahí sus ahorros y que está haciendo con créditos ahí. Sí, creo que lo primero que tenemos que ser es muy responsables al respecto. Mire, es un problema que la gente de hoy, especialmente los más jóvenes, bueno, sin menospreciarlo, se enteran de las cosas por TikTok, ¿verdad? O por Instagram, en vez precisamente de abocarse a las fuentes más formales y serias de información, como son estos espacios y los noticieros, ¿sí? O sea, y el Internet es tierra de nadie. Hay muchísimos bulos, hay muchísimas noticias falsas, alarmistas, que el cielo se está cayendo a pedazos, y hay que ser muy responsables. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando a conocer una situación que digo, mire, el sistema ha colapsado, hey, ¿de dónde saqué esa información? ¿Cuál es mi fuente? O sea, si estoy diciendo algo tan serio, es porque yo tengo un fundamento, unos datos reales, y no es lo que creo o porque estoy buscando que me den más likes. O sea, hay que ser muy serios en esto. O sea, por supuesto que se ha detectado un problema serio en una institución cooperativa de las muchísimas que hay en este país. O sea, y hasta el momento no se ha tenido noticia que sea un problema que afecte seriamente al sistema. Todas las instituciones están obligadas a tener, digamos, cierta liquidez. Una reserva. Una reserva. Eso se le llama encaje bancario. ¿De cuánto puede ser esto? Bueno, no puede ser superior al 25% porque si no el banco no tiene con qué trabajar. Pero digamos de que la Superintendencia del Sistema Financiero regula esta situación a más o a menos, 8,
16%. Estas ya son otras decisiones de carácter, digamos, económico, de política económica de país, a efecto de establecer un monto de reserva. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, y ahí lo tenemos, para a forma de también de que todos vayamos aprendiendo sobre este encaje legal o bancario. Justamente como fuente del sistema, la superintendencia del sistema financiero es una reserva de la institución financiera, mantienen el Banco Central de Reserva en proporción a los depósitos y otras obligaciones que tienen a su cargo, con el objeto de tener un respaldo para los depositantes. Sí. Justamente esto lo tienen que tener sí o sí. Todos los bancos, todas las instituciones de crédito están obligadas a mantener estos montos. No se pueden tocar. Fuera de esto pueden disponer libremente entre comillas, ojo, que no es mi finca, claro, ¿verdad? Sino que todo el manejo de los fondos tiene que hacerse bajo criterios de honradez, de responsabilidad, ¿verdad? Asumiendo en todo caso los riesgos mínimos. Pero bueno, eso quiere decir que yo coloco el resto de fondos, no está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que se está dando en este momento donde ha habido pánico. O lo que conocemos hasta el momento. Lo que conocemos hasta el momento, que ha habido pánico supuestamente, ¿verdad?, respecto de los ahorrantes de esta entidad, y que todo el mundo se agolpa a la institución a querer reclamar sus fondos. Es que no hay suficiente plata. ¿Por qué? Porque la entidad tiene este porcentaje únicamente como reserva. Lo demás está colocado. Entonces, mire, yo llegué, sí, pero es que, o sea, no se puede entregar. Quiero que la gente también entienda y que todos vayamos conociendo sobre los diferentes productos financieros. Hablamos de créditos, hablamos de tarjetas, hablamos de otro tipo de usura, ya lo tocábamos, pero ¿cómo hacer buen uso de esto? Bueno, en primera, el uso responsable que tiene que tener la persona, o sea, nunca adquirir más deuda de la que yo puedo pagar. Y ese es el primer problema, lo que hablábamos, porque el hecho que yo adquiera un préstamo o una tarjeta de crédito no implica que estoy ganando más y que por ende puedo gastar más. Implica que tengo una mayor capacidad de endeudamiento, sí, porque lo que estoy haciendo es contratando deuda, ¿sí? Lo decíamos de que la deuda de la tarjeta de crédito es la más alta del mercado y que por ende es la menos aconsejable de todas. Así lo debemos de entender entonces. Sí. La deuda de una tarjeta es la más alta del mercado. Sí, entonces el banco, la institución me va a hacer un estudio financiero para saber qué tipo de tarjeta me puede dar. O sea, no es la misma tarjeta que le entregan a usted que me entregan a mí, ¿verdad? Es posible que la suya sea con mucho mayor. Todos tenemos rangos diferentes. Por supuesto. Depende precisamente de la solvencia de la persona, de su historial crediticio, ¿verdad? Si una persona no tiene historial crediticio y arranca, bueno, es muy probable de que la tarjeta que le den sea un interés muy alto. Es para ir probando. Para ir probando, exacto. ¿Por qué? Porque los bancos hacen un estudio precisamente sobre qué tantas posibilidades hay que la persona incumpla. ¿Cuál es el riesgo que esta persona caiga en mora? Entonces, mientras mayor es el riesgo, pues mayores van a ser los intereses. Y por eso es de que las personas que tienen un salario bajo van a tener tarjetas de crédito con intereses sumamente altos. Entonces es bien raro porque usted dice, bueno, ¿y cómo es eso? Que el que más necesita es el que menos opciones tiene y las opciones que se le presentan son las más caras. Pues sí, porque es un tema de riesgos. Sí, es un tema de riesgos. A diferencia de una persona altamente solvente, que el banco sabe precisamente de que tiene la garantía suficiente para cobrarse. A esta persona le van a dar posiblemente un límite muchísimo más alto de la tarjeta y a un interés muy, muy bajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes que si quiero gastar más, tengo que ganar más. Sí. Eso quiere decir, mire, haga un emprendimiento, busque otra fuente de ingresos, pero no contrate deuda. Porque obviamente, pues esto hay que pagarla. O sea, el gusto pasa, pero el cargo ahí va quedando en la tarjeta, ¿verdad? Y si no hago un uso correcto de esto, puede tener consecuencias gravísimas. Aquí es importante
licenciado, a conocer esta diferencia, porque a nivel administrativo definitivamente entra el papel de la Defensoría, sí, pero a nivel judicial entra su papel, digamos, ya muchos de estos casos llegan a los tribunales. ¿En qué momento, como moroso, me llevan a un tribunal? Bueno, primero las entidades intentan negociar con las personas, ¿sí? Ojo, que también cabe resaltar que está prohibido el cobro coactivo, ¿sí? Eso está prohibido en nuestra legislación. El cobro coactivo es querer, digamos, de alguna manera presionar a la persona de una forma no debida, o sea, a través del acoso, ¿verdad? Ya sea personándome al lugar de trabajo de la persona, gritándole cosas para que pague, yéndole a buscar a la casa, saturándole el correo electrónico o de llamadas. O sea, esto desgraciadamente todavía es algo que se hace, ¿verdad? Donde la persona recibe 30, 40 llamadas en un día para presionarle que pague. O se publicita la cara de las personas, ¿verdad? Fulanito tal, se recuerda que antes era muy común que decía, se le solicita a Mengano y a Sultano pasar a arreglar su situación financiera con nosotros. Ya todo el mundo sabía que esos dos habían quedado mal, ¿verdad? Entonces, eso está prohibido, empezando por ahí. Entonces, no, si yo padezco, o sea, si yo soy víctima de cobro coactivo, yo puedo ir a la Defensoría a efecto que se ponga un reparo a esta situación. Y que no se me siga cobrando de esa manera. Okay. Eso es lo principal. O sea, hacer uso del mismo sistema para digamos, proteger mis derechos. Mire, yo reconozco que debo, pero, claro, o sea, la idea también no es que esto me genere problemas laborales, ¿verdad? O que en la madrugada le están hablando a la persona, etcétera. O sea, eso se tiene que erradicar de tajo. Ahora bien, si no se llega a un acuerdo, entonces se pasa judicialmente. Hay que informarse al respecto de cuáles son mis derechos para no caer en estas prácticas abusivas y estas cláusulas abusivas también. Aquí pasa por leer la letra pequeña. Sí. Hay que tener en cuenta que a diferencia de otros países, en El Salvador, los jueces no podemos declarar cláusulas abusivas. Okay. Hay muchos casos donde los abogados dicen, mire, que el contrato tiene esta y esta otra cláusula abusiva, salvo que ya la ley diga que esa cláusula como tal es abusiva, pero nosotros no podemos hacer el análisis, sino que solo lo puede hacer la Defensoría del Consumidor. En El Salvador eso está separado. Okay. Entonces, si yo considero que una determinada cláusula afecta mis derechos, por ejemplo, que permite a la institución subirme los intereses sin ni siquiera notificarme, ¿verdad? Que me hace renunciar a mis derechos como consumidor, donde dice de que no es responsable la entidad de ningún daño o perjuicio que me pueda hacer o demás. Sí. Entonces, todo eso yo lo puedo revertir, pero a nivel administrativo. Incluso esos letreritos que ponen que dice este local no se hace responsable por pérdidas y daños en su vehículo. Sí. ¿Y eso es cierto o no? No es cierto. Tienen que responder. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se están quitando de responsabilidad. Ojo, que si yo voy a un determinado lugar, es precisamente confiando en la seguridad que me va a dar este lugar. Eso quiere decir que incluso si me roban el vehículo o si me lo abren, pues la entidad tiene que responder, este local tiene que responderme.